Ok. Como les decía, naturalmente tenemos la constitución del patrimonio, que lo tenemos a una fecha determinada, 30 de diciembre del 2019. Tenemos que trasladar o ajustar todos los saldos al 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque desde una gestión hasta la otra gestión suceden cambios. Hay muchos, pueden haber incorporación de nuevos socios, salida de nuevos socios, capitalización de alguna utilidad, los resultados de la gestión que puedan operar o puedan tener desde esa gestión a la otra. Entonces, en eso consiste. Tenemos unos saldos iniciales, pueden llamarlos así, con lo que estamos iniciando. Y tenemos que hacer el movimiento. Entonces dice que, primeramente, lo más recomendable es siempre iniciar haciendo el libro diario. Tenemos la fecha, tenemos el detalle, vamos a omitir los folios mayores en este ejercicio, tenemos el debe y el haber, que para hacer todo esto sí o sí, como les repetía, es saberse el movimiento de cuentas. Una vez te sabes el movimiento de cuentas, todo lo demás es solamente un poco de lógica. Por ejemplo, y acá los expliqué la anterior vez el movimiento de cuentas. Ahí está, que esto es muy importante que se lo sepan. En la cual lo único que tenemos que hacer ahora es hacer las transacciones. Los saldos iniciales no se llevan a ningún asiento. ¿Por qué? Porque vienen de gestiones pasadas, ya están acumulados. Entonces, posteriormente iniciamos con, durante el 2020, el rubro del patrimonio ha tenido los siguientes movimientos. Ok, dice, en fecha 5 de marzo se procedió al pago de dividendos en efectivo. Naturalmente, cuando hablamos de dividendos, hablamos de la utilidad que se tiene acumulada. Se está pagando por 12.100 bolivianos y 1.500 y 15.000 en acciones. Ok, 15.000 en acciones. Entonces, para ese caso, vamos a tener que hacer un asiento. En primer lugar, se da de baja la cuenta que podemos decir, o bueno, que vemos que los resultados acumulados. ¿Por qué? Porque se están haciendo el pago de los dividendos. Entonces, vamos primeramente, perdón. Vamos primeramente a los resultados acumulados. Esto lo vamos a mover más acá. Entonces tenemos una 101. Primeramente damos de baja resultados acumulados. ¿Por qué? Porque se están pagando los dividendos. A ver, ¿cómo especifica que se paga? Se paga en efectivo. Sería caja, moneda nacional, que va a salir el dinero. Entonces, tranquilamente decimos que se están pagando resultados acumulados, o sea, los dividendos por 12.100 bolivianos. Y tenemos una salida de efectivo de 12.100 bolivianos por el pago de dividendos en efectivo. ¿En qué fecha? 5 de marzo, señor. Listo, ya está el primer asiento. Posteriormente, también en esa misma fecha, tenemos un pago de 15.000 bolivianos en acciones. Ahora les explico, existen diferentes tipos de sociedades, de empresas. ¿Alguien sabe alguna? Si me puede ayudar. ¿Qué tipo de sociedades conoce? La SRL, ¿qué significa? Sociedad de responsabilidad limitada. Correcto, como dice su nombre, de responsabilidad limitada. Su responsabilidad de cada socio es limitada con respecto a eso. ¿Qué otra más tenemos? Sociedad anónima, sociedad en comandita simple. Perfecto, ya. Sociedad anónima. Naturalmente la anónima son las CCA. Y las CCA se manejan en base a acciones. Un ejemplo de sociedad anónima que tenemos acá en Bolivia apenas son los bancos. Tenemos sociedad, comandita, por acciones, eso es una mezcla que casi ya no se usa. Sociedad, comanditas simples, no, tenemos las unipersonales también, de un solo dueño. Sociedad por asociación accidental, si no me equivoco, si era así. Que esas naturalmente aparecen por tiempos breves nada más.
Y diferentes tipos de sociedades. Ahora estamos hablando de una sociedad anónima, de una SA. Entonces estamos hablando que esta empresa se maneja en acciones, por eso dice la empresa El Sol, sociedad anónima, entonces se está manejando en acciones. Su capital está compuesto de acciones. Entonces, ¿qué decimos? Si se están pagando las acciones, ¿qué quiere decir? ¿Que está entrando o está saliendo un socio? Nosotros como empresa estamos pagándole las acciones a alguien. ¿Qué sería? ¿Entra o sale un socio? A ver, vuelvo a replantear la pregunta. Nosotros como empresa le estamos pagando a alguien, entonces ese socio en nuestra empresa está saliendo o está entrando. Está saliendo. Correcto. Entonces, ¿qué cuenta damos de baja? ¿Resultados acumulados o capital social? ¿Dónde aportan los socios? ¿En qué cuenta entra su aporte? En capital social. En capital social. Entonces, si un socio sale, tiene que salir el capital social. Nada más. ¿Cuánto decimos que es? 15,000. No especifica también cómo pagamos, así que suponemos que es en efectivo. Quiere decir que un socio está saliendo, le estamos pagando en efectivo. Por el pago de las acciones a un socio, no sabemos los datos, X. Listo, no fue más. A 103, esos fueron el 5 de marzo. En fecha 18 de julio hubo aporte por nuevos socios 14,000 bolivianos y en la misma fecha devolución de aportes por 21,000. ¿Qué creen que está pasando acá? En primer lugar está entrando un socio nuevo y en segunda está saliendo otro. ¿Podemos hacer 2 asientos o podemos hacer un solo asiento? ¿Ustedes cómo quieren hacerlo? A ver, ¿alguna idea? Lo correcto en contabilidad es que cada transacción se maneja por separado. Si hubo un aporte de socios, es un asiento. Si hubo una salida de socios, es otro asiento. ¿Se puede hacer junto? Claro que sí, pero no es lo correcto, porque por algo existe. La contabilidad tiene que ser en orden cronológico. No podés mezclar, digamos, lo que vendí con lo que compré en un mismo asiento, ¿o sí? O a ver cómo les enseñaron. ¿Ustedes cuando compran y venden en la misma fecha lo hacen en un mismo asiento o lo separan en dos? Nos separamos. Lo separan en dos. Entonces, si un socio entra y otro sale, sería lo correcto hacer 2 asientos, ¿correcto? Entonces, si decimos que hubo un aporte nuevo de los socios de 14,000 bolivianos, ¿qué está entrándole a la empresa? Le está entrando efectivo, liquidez. ¿Por qué? Porque un socio nuevo está aportando 14,000 bolivianos a la empresa. Entonces va a aparecer la cuenta capital social al haber. ¿Por qué? Porque va a incrementarse nuestra deuda con los socios. Le entra efectivo a la empresa y incrementa la deuda con los socios. Por el aporte de un nuevo socio. X, no tenemos los datos suficientes. Y en la misma fecha, dice que se paga los aportes a otro socio. Entonces, muy similar al caso anterior. Vamos a pagar con caja y va a salir capital social. ¿Por qué? Porque le estamos pagando a alguien sus acciones. ¿Cuánto? 21,500. Perdón. Está al revés. Es capital social porque estamos pagando contra caja. 21,500. ¿Listo? Por el pago de aportes del socio Y, digamos, porque es otro socio. Acá, Z. ¿Listo? No sé si hay alguna duda hasta ahí o algo no quedó claro. Ahora, nuevamente, con respecto al resultado de la gestión, no podemos hacer el registro
porque no tenemos los datos suficientes. Pero imaginémonos de dónde sale el resultado de la gestión o el resultado del año, el resultado del año. Naturalmente, ¿de qué estado financiero se saca el resultado de la gestión? ¿Alguna idea? ¿Estado de resultado? Correcto, el estado de resultado, estado de desempeño o estado de pérdidas y ganancias. Tiene varios nombres. En la cual, vuelvo a explicarles por qué, para que se den una cuenta. El estado de resultados se compone primeramente de los ingresos. Los ingresos quiere decir las ventas, devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas, todas las cuentas que tengan que ver con las operaciones de la empresa, en la cual eso nos lanza un resultado obviamente positivo. ¿Por qué? Porque son los ingresos que percibe la empresa. Posteriormente tienen que hacer una disminución de sus costos de venta o costo de mercadería vendida. ¿Qué es el costo de mercadería vendida? Es el costo de aquello que nos costó conseguir para poder vender. O sea, si ustedes quieren vender una polera, ¿cuánto les costó esa polera? Por ejemplo, ustedes la compraron en 100, ese es su costo. Y la venden en 120, ya 120 es su ingreso. Entonces tenemos un resultado de costo. Digamos de ingreso, unos 10.000 bolivianos. El costo, unos 7.000. 6.500, digamos. Entonces, eso nos lanza lo que se llama la famosa utilidad bruta en ventas, como lo oyen así su nombre. Entonces, hacemos una diferencia entre los ingresos menos los costos y tenemos una utilidad bruta en ventas siempre y cuando sea positivo. Porque si acá saliera un resultado negativo, se llamaría pérdida bruta en ventas. Ya sería negativo. Entonces, ese es el primer dato que podemos apreciar. Posteriormente a la utilidad bruta en ventas se le tiene que hacer todos los gastos de operaciones, que ahí están agrupados, como la otra vez me dijeron, son los gastos administrativos, por ejemplo, los sueldos y salarios de los gerentes, el material de oficina, material de limpieza, impuestos, comerciales o comercialización. Si vos vendés todo eso, tenés que pagar a tus vendedores, igual tenés que pagar comisiones, publicidad y demás. Y financiero. ¿Por qué financieros? Porque ahí también puede ser que vos iniciaste tu empresa con un financiamiento de una entidad financiera, o sea, pediste un préstamo, te lo dan y ahí tienes que pagar intereses. Esos intereses también tienen que estar contemplados ahí. Entonces los gastos de operaciones son sumados todos esos desgloses y nos puede dar un resultado que obviamente tiene que ser negativo. Decimos que es, digamos, qué sé yo, unos 2.000 bolivianos. En contabilidad, como le dije, se coloca entre paréntesis cuando es un valor negativo. A ver, lo voy a cambiar esto en contabilidad, hasta el mismo Excel lo reconoce. Uy. Ahí está, contabilidad. ¿Vieron? Paréntesis, negativo. Después de sacar los gastos de operaciones, se obtiene el famoso utilidad después de operaciones. Si es que es positivo. Si es negativo, pérdida después de operaciones. Ya eso es indistinto. ¿Por qué les muestro cómo hacer el estado de resultado? O al menos el esquema de cómo se arma un estado de resultado. Es muy importante porque después, no solamente en la elaboración del estado de cambios en el patrimonio, sino para entenderle cómo obtener los resultados de la gestión. Que varios después en materia más avanzada no saben cómo se hace un estado de resultado, que es algo básico. Entonces obtenemos una utilidad después de operaciones. Tienen que contemplar que también puede haber otros ingresos como otros egresos. Por ejemplo, supongamos la idea que la empresa es comercial, vende ropa. Esos son sus ingresos, sus ventas, venta de ropa. Pero ¿qué pasa sin querer alquila uno de sus oficinas? Porque no le está dando uso y la alquila. ¿Eso sería un ingreso al que se dedica la empresa o sería un ingreso extra o extraordinario, como se conoce? La empresa se dedica a vender ropa, pero sin querer tiene una oficina que no está dando uso y la alquila. ¿Eso qué sería? ¿Sería también un ingreso o sería un ingreso extraordinario? Ingreso Un extraordinario. ingreso
Extraordinario porque no es su Exacto. actividad principal. Exactamente, como lo dijiste, es extraordinario porque no es su actividad. Ustedes lo primero que tienen que analizar siempre si van a hacer un estado de resultado o ver un estado de resultado o leerlo, porque más adelante igual tienen que interpretarlo. Hay materias que se llaman análisis e interpretación de estado financiero, administración financiera, etcétera. Cada carrera le coloca diferente nombre. Ustedes tienen que saber interpretarlo. Entonces, si hablamos de una empresa que vende ropa y tiene un alquiler, entonces es otro tipo de ingreso, es un ingreso extraordinario. Pero, por ejemplo, yo hablo de una consultora contable. ¿Consultora contable qué hace? Presta servicios. ¿Ok? Eso es su ingreso original, prestar servicios. Pero, ¿qué tal si tiene una computadora que ya no le sirve? O sea, es nueva, o sea, es usada, se sirve todavía todo eso, pero ellos ya no le dan uso. La vende, ¿eso qué sería? ¿Sería un ingreso o un ingreso extraordinario? Un ingreso extraordinario, ¿vale? Exactamente, le colocamos el otro, no, otros ingresos, por eso lo colocamos ahí. Otros ingresos, naturalmente, son aquellos que no están vinculados a la empresa, que es un valor positivo, digamos unos 200 bolivianos. Y también tenemos los otros egresos, porque al igual que tenemos egresos, o sea, que son cotidianos a la empresa, también podemos tener otros egresos que no son cotidianos a la empresa. Hay un resultado negativo, que sería unos 100 bolivianos. Si el resultado sigue saliendo positivo, se le llama utilidad de operaciones, no, perdón, utilidad antes de impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto, el IVA, se grava sobre las utilidades. Si hay pérdida, ya no se saca ningún impuesto. Entonces acá tenemos utilidades por operaciones más otros ingresos menos otros egresos, 1.600 utilidad antes de impuesto. Entonces, si tenemos la utilidad antes de impuesto, lo correcto es que se deba sacar el IVA. Para este ejercicio no lo toma en cuenta el licenciado, pero de todas formas les explico. Legalmente se saca el IVA, que ¿cuánto es su alícuota, disculpen, del IVA? 25%. Exactamente. Y naturalmente les vuelvo a explicar como la otra vez, el IVA no es un impuesto que están pagando, es un impuesto diferido, podríamos decir, un pago adelantado que estamos haciendo. Porque el IVA, una vez haces el pago, lo usas para compensar el famoso impuesto a las transacciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estos 400 para el año siguiente, después de que lo pagué, podés usarlo para compensar tu impuesto a las transacciones y no pagar el IT. Porque el IT, ¿cuándo aparece? El impuesto a las transacciones. ¿Cuándo aparece ese impuesto? Cuando realizamos una venta. Exactamente, con factura, obviamente. Si está con factura, tiene que generar el IT. Entonces, para no pagar ese IT, usamos el IVA por compensar. Entonces, en realidad, el IVA no es un impuesto que estás pagando, sino, en realidad, bueno, sí es un impuesto que estás pagando, pero por adelantado, nada más. No es un impuesto más que se está aplicando. Todo esto con fin, ¿qué hace? ¿Ustedes quiénes creen que recaudan los impuestos? Es impuestos nacionales. ¿Para quién los recauda? ¿A dónde se va todo ese dinero que recauda impuestos nacionales? ¿Al Estado? Al Estado, a las arcas del Estado, al Tesoro Nacional, al TGN, Tesoro General de la Nación. Que el Tesoro General de la Nación ya lo usa para diferentes usos, que puede ser distribuirlo, como dicen. Ustedes saben que la universidad funciona por coparticipación tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Viene de diferentes lugares esa participación. Si hay menos impuestos, a la universidad le toca menos ingresos, ¿verdad? Por eso se llama coparticipación tributaria. Si hay menos ingresos en el Estado, a las universidades le llegan menos ingresos. ¿Por qué? Porque se tiene que distribuir. Por eso es que durante la pandemia varias empresas no generaron impuestos, por eso es que varias utilidades o varios recursos no se distribuyeron. Entonces, ¿por qué hace el IVA la empresa? Perdón, el Estado, ¿por qué lo crea? Para poder cobrar por adelantado el dinero y poder distribuirlo. Lo único que está haciendo Impuesto Nacional es cobrar por adelantado. ¿Por qué? Porque a uno le beneficia siempre cobrar por adelantado, ¿no? Es como puede decir, algunos de ustedes tienen un trabajo, ¿qué le conviene más? ¿Que le paguen por adelantado o que le paguen al final del mes? Porque si le pagan por adelantado, te están pagando con efectivo. ¿El efectivo qué significa? Que puedes usarlo para hacer algún otro tipo de actividad, porque sin dinero no se puede hacer nada, ¿o no? ¿O me van a dejar mentir?
¿Me siguen el hilo más o menos? O sea, quiero que entiendan el por qué se hace todo esto, no solamente cómo se hace, sino el por qué se hace. Naturalmente a mí no me gusta explicar algo solamente cómo hacerlo y que listo, sino que le entiendan el para qué sirve, por qué sirve y el por qué se hace. Entonces no sé si más o menos me estoy dejando entender qué es lo que está haciendo el Estado al cobrar por adelantado los impuestos. Es como decirle que yo por adelantado les cobre por algún servicio. Te voy a dar clases particulares, claro, pero yo te cobro por adelantado. ¿De qué me sirve a mí? Que ese dinero yo lo puedo disponer para alguna otra actividad. ¿Qué tal si yo necesito comprarme otro celular? Ah, ya tengo el dinero, sin haber hecho el trabajo todavía. Entonces, ¿se dan de cuenta más o menos cómo funciona la lógica acá? Sí. Ok. Y después de eso, tenemos el famoso utilidad después de impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos que disminuir la utilidad menos los impuestos. Y a este monto es donde recién se le aplica la reserva legal. A ese monto. Y lo que dice es que mínimamente tiene que ser un 5%, no dice obligatoriamente un 5%. Si la empresa puede provisionar más belleza, depende de cada uno de la empresa. Pero el mínimo es el 5%. ¿Y dónde lo pillan eso? En el Código de Comercio. Entonces sacamos de ese monto el 5%. Uy, le puse así. 60 bolivianos. En este caso el ejercicio ya nos da y nos dice no se constituye reserva legal. Para el caso del ejercicio licenciado no aplica los impuestos. Entonces la reserva legal automáticamente lo sacamos de la utilidad antes de impuestos. Que en este caso el ejercicio nos plantea que tiene una utilidad de 23.222 bolivianos. Entonces, después de hacer todas estas operaciones imaginariamente, vuelvo a repetir, son supuestos, nos da un resultado antes de impuestos o utilidad de la gestión, en este caso así le llaman, de 23.222 bolivianos. Y tenemos que hacer una reserva legal. Dice el ejercicio, no se constituyó la reserva legal. ¿Ustedes qué creen ahí? ¿Que tenemos que sacar o no tenemos que sacar reserva legal? Se saca siempre. ¿Por qué? Porque mínimamente, lo dice el Código de Comercio, tiene que ser del 5%. Ahí está, la reserva legal. Como les dije, naturalmente no lo toma en cuenta este asiento licenciado, pero para poder colocar esta utilidad de la gestión en los libros diarios, ¿qué se hace? Se tiene que hacer asientos de cierre preparatorios. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cuentas de ingreso que van al haber se las coloca al debe. Todas las cuentas de gasto y costo que van al debe se las colocan al haber. Y automáticamente va a haber una diferencia, y esa diferencia va a ser la utilidad de la gestión o resultado de la gestión. Entonces, así es como aparece esa cuenta, haciendo asientos de cierre preparatorio. 23.222, digamos que los costos, esto menos 30.000. Los costos y gastos son 6.778. Un decir, un supuesto, me estoy inventando. Y los ingresos son 30.000. Ya con eso, cuadra, hay partida doble. Como en este caso nos está dando solo la utilidad de gestión, o sea, ya se elaboró todo esto, entonces no hacemos ningún asiento porque no tenemos cómo hacer partida doble, no tenemos los datos de los ingresos ni los datos de los gastos. Entonces suponemos que se hizo ese asiento. Lo imaginamos y lo suponemos, entonces ya está el resultado de la gestión. Entonces, por último, como estamos hablando de una SA, debe ser una empresa de servicios, lo tenemos un 31 de diciembre, que tenemos que colocar la reserva legal. Ese sí podemos hacer. La utilidad de gestión no podemos porque no tenemos todos los datos en realidad. Entonces colocamos la reserva legal, damos de baja utilidad de la gestión o resultados de la gestión, 1161, y aparece la famosa reserva legal, 1661. Y con eso ya terminamos todos los datos. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Nos falta determinar los ajustes. Porque en eso consiste el estado de cambio del patrimonio. Tenemos que determinar los ajustes a la fecha determinada. Que en este caso tiene que ser una empresa comercial o de servicios porque está haciendo su cierre un 31 de diciembre, como les expliqué en la anterior vez,
cada tipo de empresa tiene su diferente fecha de cierre. Entonces, lo único que podemos hacer o procedemos a hacer es hacer los ajustes. Lo vamos a hacer más acá. Acá tenemos determinación del saldo de ajuste. Obviamente siempre en Excel es más fácil de explicar porque ya está todo resuelto. Tenemos entonces primeramente, como iniciamos la otra vez, ya, saldos iniciales. Tenemos las diferentes cuentas de cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada uno de estos tiene un saldo inicial. Saldo inicial, el capital. O directamente coloquemos la cuenta. Capital. ¿Por qué? Acá tenemos una columna que se llama saldos iniciales. Entonces ahí copiamos sus saldos iniciales. Listo. Factor de ajuste. Nuevamente para el factor de ajuste necesitamos, uno, sabernos la fórmula para entenderle de dónde sale el factor de ajuste. Y la fórmula también ya lo teníamos acá explicado el otro día. El valor contable o FB final o FB inicial menos 1. Y para eso tenemos que tener las UFB. ¿Qué son las UFB? Son la unidad de fomento a la vivienda, que eso apareció desde el gobierno de Evo, con fin de evitar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque naturalmente todos los activos fijos o todas las cuentas patrimoniales de antes del gobierno del MAS se actualizaban mediante el tipo de cambio. Por eso el tipo de cambio era fluctuante. Aparecieron las UFBs y el tipo de cambio lo fijaron. Como pueden ver, entonces desde entonces el tipo de cambio se mantiene supuestamente estable en el mismo valor durante todas las gestiones. No es algo bueno, pero bueno. Entonces tenemos las UFB. Que para eso, ese dato me olvidé copiar. Vamos a copiarlo. Que por suerte ya nos da el licenciado. Algunos docentes nunca lo dan las UFB. Vos tenés que ir con tu UFB ya listo en mano, al menos de las últimas 3 gestiones, por si acaso. Uno nunca sabe. 31 de diciembre de 2019. 2.3321. 5 de marzo del 2020. 2.3388. Luego tenemos 18 de julio del 2020. 2.3504. Y por último tenemos la última fecha, 15 de septiembre del 2020. 2.5566. Listo. Tenemos la UFB, tenemos los datos. El factor de ajuste, como les dije la anterior vez, el factor de ajuste, si esta fórmula la disgregamos, la separamos, podemos entender que el factor de ajuste no es nada más y nada menos que la UFB final sobre la UFB inicial. Entonces, siempre, 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 acá falta un dato, creo. Ahorita lo busco. Tenemos la del 31 de diciembre, la de marzo, septiembre, de julio. Ah, ahí está, perdón. Acá dice determinar los ajustes del capital y reserva de resultados respectivos registros contables al 15 de septiembre del 2020. Ok, quiere decir que este resultado de la gestión, perdón, lo determinaron un 15 de septiembre del 2020. ¿Por qué? Porque a esa fecha se hizo el corte de la empresa. ¿Qué sucede en ese caso? Las empresas pueden hacer sus estados financieros a la fecha que crean conveniente, porque a eso se le llama control interno. Porque puede hacer que hayan juntas de reuniones, asambleas y demás. Entonces que los socios tienen que evaluar el resultado de las operaciones de la gestión hasta ese momento. No van a esperar a un 31 de diciembre para hacer el corte. Naturalmente estas fechas que se manejan son de parte tributaria. ¿Qué quiere decir? Porque Impuestos Nacional lo dice, las empresas comerciales a esa fecha tienen que hacer, industriales a esa fecha. Pero no quiere decir que vos como empresa podás hacer tus estados financieros a cualquier otra fecha. Vos podés hacerlo, ¿por qué? Porque eso se le llama control interno.